El águila calva, símbolo de libertad y fuerza, extendió sus alas sobre un continente que apenas comenzaba a formarse. Pero detrás del ideal de libertad se escondía una máquina imparable de expansión, un destino manifiesto que justificaría conquista, anexión e intervención. Esta no es la historia de una nación malvada, sino el relato crudo de cómo se forjó un imperio, a menudo a sangre y fuego, bajo la sombra de la bandera de las barras y estrellas. Todo comenzó con la fiebre expansionista del siglo XIX. La doctrina del destino manifiesto no era solo una frase bonita, era un grito de guerra, una creencia casi religiosa de que Estados Unidos estaba destinado a expandirse de costa a costa, sin importar quién o qué estuviera en el camino. Los primeros en experimentar este impulso fueron los pueblos nativos americanos. No fue una conquista de naciones extranjeras, sino una conquista interna, un genocidio lento y metódico. El Sendero de Lágrimas se convirtió en el símbolo de esta tragedia. Cherokees, Creek, Choctaw y otras naciones fueron forzadas a marchar miles de millas desde sus tierras ancestrales en el sureste hacia territorios áridos en el oeste. Más de 4,000 indígenas murieron en este éxodo forzado, un precio terrible pagado por estar en el camino del progreso estadounidense. No fue guerra, fue limpieza étnica disfrazada de política de reubicación. Mientras esto ocurría, la mirada ya se dirigía hacia el sur. Texas, entonces parte de México, se convirtió en el primer objetivo claro. Miles de colonos estadounidenses, invitados inicialmente por México, comenzaron a superar en número a los mexicanos en su propio territorio. Cuando México intentó ejercer su soberanía y prohibir la esclavitud que estos colonos practicaban, estalló la rebelión. El Álamo se convirtió en un grito de guerra, y tras la batalla de San Jacinto, Texas declaró su independencia. 9 años después sería anexada como el estado número 28, pero la ambición no se detendría ahí. La guerra mexicano-estadounidense entre 1846 y 1848 fue quizás el ejemplo más claro de expansionismo agresivo. El presidente James K. Polk, un expansionista ferviente, provocó deliberadamente el conflicto moviendo tropas a una zona en disputa. Cuando soldados mexicanos cruzaron el Río Grande y atacaron a las fuerzas estadounidenses, Polk tuvo su casus belli. Sangre estadounidense ha sido derramada en suelo estadounidense, declaró ante el Congreso. La realidad era mucho más compleja, pero la máquina de guerra ya estaba en movimiento. El resultado fue catastrófico para México. Perdió más de la mitad de su territorio. California, Nevada, Utah, la mayor parte de Arizona y Nuevo México, y partes de Colorado y Wyoming. Estados Unidos pagó $15 millones por estos vastos territorios, pero era un precio irrisorio para lo que obtenía. El Tratado de Guadalupe Hidalgo no fue una compra, fue el documento de rendición de una nación desangrada y derrotada. Mientras el continente se consolidaba, el águila miró hacia el mar. En 1898, el acorazado Maine explotó en el puerto de La Habana. Recordad el Maine se convirtió en el grito que llevó a Estados Unidos a la guerra con España. En solo 4 meses, el decadente imperio español fue derrotado. Pero esta no fue una guerra de liberación, sino de reemplazo imperial. Cuba obtuvo una independencia condicionada por la Enmienda Platt, que daba a Estados Unidos el derecho a intervenir en sus asuntos internos. Puerto Rico, Guam y las Filipinas se convirtieron en territorios estadounidenses. En Filipinas, la promesa de libertad se reveló como una mentira cruel, cuando los independentistas filipinos se negaron a cambiar un amo colonial por otro. Estalló una guerra brutal que duraría 3 años y medio.
Fue un conflicto olvidado por muchos estadounidenses, pero no por los filipinos. Torturas, campos de concentración y una estimación de 200,000 a 1,000,000 de civiles muertos. La civilización que Estados Unidos pretendía llevar llegó con bayonetas y ametralladoras. El siglo XX vio la evolución de la conquista directa hacia formas más sofisticadas de control. El Canal de Panamá se convirtió en un objetivo estratégico. Cuando Colombia se mostró reacia a aceptar los términos estadounidenses para construir el canal, Estados Unidos apoyó directamente la separación de Panamá en 1903. A las 72 horas de declarada la independencia, Estados Unidos reconocía al nuevo gobierno. A las 2 semanas se firmaba un tratado que daba control perpetuo sobre la zona del canal. No fue anexión, pero fue control absoluto sobre territorio soberano de otra nación. La doctrina Monroe, originalmente concebida para mantener a las potencias europeas fuera del hemisferio, se transformó en el gran garrote de Theodore Roosevelt. Las intervenciones se multiplicaron. Nicaragua, Haití, República Dominicana, Cuba en múltiples ocasiones. Los marines desembarcaban, instalaban gobiernos favorables y se aseguraban de que los intereses estadounidenses estuvieran protegidos. No se llamaban colonias, pero la soberanía de estas naciones era una farsa. En Guatemala, en 1954, la CIA orquestó el derrocamiento del presidente Jacobo Arbenz, no por ser comunista, sino por amenazar los intereses de la United Fruit Company. El resultado: décadas de guerra civil y represión. La Guerra Fría llevó esta lógica a su extremo global. Corea, Vietnam, Afganistán, Chile, Indonesia. La lista de intervenciones se extendió por todo el mundo. Algunas fueron invasiones abiertas, otras golpes de Estado encubiertos, pero todas compartían un objetivo: expandir la esfera de influencia estadounidense. La invasión de Granada en 1983, justificada como protección de estudiantes estadounidenses, mostró que incluso las naciones más pequeñas podían ser objetivo si se consideraba que estaban en la esfera de influencia soviética. El siglo XXI comenzó con el mayor despliegue de poder militar desde la Segunda Guerra Mundial. La respuesta a los ataques del 11 de septiembre se convirtió en una oportunidad para remodelar Medio Oriente. Afganistán cayó rápidamente, pero la guerra se alargó por 2 décadas. Irak, bajo el pretexto de armas de destrucción masiva que nunca existieron, fue invadido en 2003. La estatua de Saddam Hussein cayó ante las cámaras del mundo, pero lo que siguió fue un caos que destrozó un país y desestabilizó una región completa. Cientos de miles de civiles murieron, millones se convirtieron en refugiados, y surgieron nuevos y más brutales movimientos extremistas. Hoy, el imperio estadounidense no se mide tanto en colonias formales como en bases militares, más de 800 en 70 países, y en un poder blando que moldea culturas y economías. Desde Guam hasta Puerto Rico, desde Corea del Sur hasta Alemania, la presencia militar estadounidense es omnipresente. El dólar como moneda de reserva global y el dominio de corporaciones estadounidenses completan este panorama de hegemonía. La historia de la expansión estadounidense es profundamente paradójica. La nación que nació de una revolución anticolonial se convirtió en un poder imperial. El país que proclama la autodeterminación como principio ha interferido constantemente en la soberanía de otros. Esta dualidad define a Estados Unidos: faro de libertad y máquina de intervención, defensor de la democracia y arquitecto de dictaduras, tierra de oportunidades y fuente de inestabilidad. Cada conquista, cada intervención, cada base militar extiende su sombra sobre el mundo. El águila vuela alto,
pero su vuelo ha estado marcado por el dolor de pueblos enteros que experimentaron el precio del poder estadounidense. La pregunta que queda flotando en el aire, incómoda y persistente, es si este imperio, como todos los que le precedieron, aprenderá a tiempo que el poder absoluto no solo corrompe absolutamente, sino que inevitablemente siembra las semillas de su propia decadencia. El mundo observa y espera, recordando que cada imperio, por poderoso que parezca, lleva dentro de sí el germen de su propia caída.